Luego, ¿qué nos está pasando también? ¿Cuáles son los principales desafíos, ¿no?, que tenemos? Menos acceso a recursos y herramientas y me siento menos conectado con la cultura de mi organización. Y eso es un tema, porque eso, si no lo tratas y no lo llevas a cabo y no generas realmente iniciativas para cambiarlo, puedes conseguir que tus personas al final se sientan desconectadas. Disminución de la colaboración con mi equipo como otro obstáculo. También, pues cuando hablas de compañías que están buscando talento, nos dicen que antes una de cada 10 búsquedas de liderazgo permitía al ejecutivo, que el ejecutivo estuviera en una región distinta a la oficina central y ahora son 2 de cada 10 búsquedas. O sea, nos permite también tener el mundo como un mercado laboral potencial para atraer el talento. Pero bueno, esto ya lo conocéis. Entonces, ¿qué es gestionar equipos en remoto? Pues gestionar equipos en remoto probablemente no lo podemos reducir a gestionar por Zoom o Teams. Va mucho más allá. Es rediseñar cómo decidimos, es rediseñar cómo coordinamos, cómo medimos el valor de nuestros equipos. Un liderazgo en remoto bien diseñado te permite tener un acceso a mucho más talento y te permite también incrementar el rendimiento. Pero sin trabajar ese liderazgo va a ser imposible conseguirlo. Y, y es evidente que los líderes, los managers, tienen muchísimas presiones, ¿no? Yo siempre digo que están en el centro del sándwich. Por un lado, tienen que dar servicio al top management, tienen que reportar, tienen que dar esa parte realmente de trabajo con la dirección y luego tienen que gestionar los equipos y ellos están probablemente en el medio con la presión que significa estos dos mundos, ¿no? Eh, Siempre que hablamos, y esto es algo que utilizamos mucho en BICG, porque este cubo resume muy bien todo lo que está pasando y probablemente estos 3 vectores tengan implicaciones distintas, pero al final todo va podemos jugar con el espacio, es decir, con el lugar en el que trabajamos y podemos flexibilizar el lugar donde trabajamos, ¿no? El dónde. Y esto hace mucho que ya lo podemos hacer cuando se desconectó la tecnología, nos desconectó definitivamente a un lugar. Y hoy se abre un montón de posibilidades sobre el tema de la flexibilidad en cuanto al lugar en el que trabajamos. Pero también tenemos otro vector que es extremadamente importante, que es el tiempo y la gestión del mismo. Podemos, y otra vez la tecnología nos ayuda a hacerlo real, tener una gestión del tiempo más concentrada, más, eh, más, eh, más controlada, ¿no? El otro día escuchaba en un reportaje que hacían sobre la generación Z, que la generación Z quiere tener un mayor control de su tiempo de ocio, lo llamaban como la generación anti-ambición, ¿no? Prefiere tener tiempo a tener a lo mejor una carrera vertical como se podía pensar antes, ¿no? Entonces, el vector tiempo también nos ofrece un montón de posibilidades. Y finalmente la estructura de la organización, es decir, el cómo esté configurada nuestra organización. Las organizaciones piramidales tienen los días contados. ¿Por qué? Porque todo va muy rápido. Y si no tenemos equipos que estén autoorganizados, pues nos va a resultar complicado reaccionar con tanta rapidez a los cambios. Y cuando hablamos de gestionar equipos en remoto, pues no podemos centrarlo todo en los equipos, yo diría los modelos de trabajo híbridos, ¿no? Los modelos de trabajo 100% remoto, modelos de trabajo como semipresenciales. Estos son modalidades de trabajo que se han implantado. Pero es que hoy tenemos otro desafío y además combínalo, ¿eh? Combínalo, porque las empresas globales trabajamos con clientes que tienen a managers que están localizados en Madrid, en París, pero que sus equipos están por todo el mundo. ¿Cómo haces
para gestionar estos equipos que tienen nacionalidades distintas, que tienen culturas distintas, que tienen formas de concebir el trabajo distintas. Y también me gustaría abordar este tema que me parece muy relevante. Entonces, desde vuestro punto de vista, y aquí si queréis os dejo también que, claro, si sois valientes y habláis, me encantaría, ¿no? ¿Cuál sería para vosotros, y vosotros que lo vivís, porque hoy esto es lo que tenemos todos claros, que lo estamos viviendo todos, ¿no? ¿Cuál sería el principal reto del liderazgo en equipos remotos? ¿Cuál sería para vosotros? Si queréis lo podéis hacer con el chat y podemos ir viéndolo. No sé si yo podré verlo, pero por lo menos... A ver. Hola Alejandra, buenos días. Buenos días. Yo creo que hay un reto muy importante y es el tema de confianza. O sea, Totalmente de yo acuerdo. creo, yo creo que si no hay confianza en el equipo que lideramos, pues difícilmente vamos a tener nuestra cabeza tranquila en que las labores se están haciendo de manera óptima. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene equipos remotos, considero que es colocar las reglas de juego como muy claras, ¿cierto? Y que la gente tenga la claridad de, pues, hasta qué alcance tiene ese trabajo remoto. Es lo que yo considero. Totalmente de acuerdo. Ese va a ser uno de los temas absolutamente claves. ¿Alguien más que se aventura a decir algo más? ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sabes que para mí el principal reto del liderazgo remoto también es el cambio de mentalidad. Muchos líderes están acostumbrados a dirigir desde la presencia física, midiendo productividad por horas en la oficina o por la cercanía con sus equipos. Entonces, en un entorno remoto, esa mentalidad ya no funciona. El desafío es pasar de controlar el proceso a generar confianza y resultados. Entonces, para mí el mayor reto del liderazgo en el día a día que yo puedo percibir en mi entorno es evolucionar de un modelo de control a uno basado en confianza, resultados y conexión humana. Totalmente. Ese va a ser el gran desafío y por eso comentaba todos estos temas. Fíjate, eso me lleva a una siguiente pregunta que me encanta, o sea, que tenía ganas de formular, ¿no? Porque probablemente ahora cuando veamos un poco las claves para el liderazgo en remoto, la pregunta que me surge es, ¿el liderazgo en remoto es distinto al liderazgo en presencial? Fíjate, eso que dices según tú me contestarías, sí, Alejandra, sí que es distinto. Sin embargo, yo creo que la forma de liderar nuestros equipos jamás puede ser por el tiempo de trabajo, sino por objetivos que marques y objetivos que consensúes con tus equipos para que realmente haya una implicación, un compromiso. ¿Por qué? Porque en la oficina, en modelos presenciales y antes de que estuviéramos a lo mejor en modelos más deslocalizados, ya existía gente que de alguna forma, aunque estuviera presente, estaba ausente, ¿no? Y es verdad que cuando muchas veces me decían, oye, es que ahora con el teletrabajo deberemos medir el trabajo. Yo digo, no, no, es que esto lo tienes que medir siempre, no, no solo porque estés en un entorno deslocalizado, pero es verdad que algunos de estos elementos, los que os voy a comentar ahora, se tienen que amplificar, se tienen que hacer de otra forma. Y esto es un poco lo que os voy a compartir. Hay una frase que me gusta mucho de Peter Drucker, ya sabéis que es bastante agudo, ¿no? No da puntada sin hilo, como se diría, que es, solo tres cosas ocurren de forma natural en una organización: la fricción, la confusión y bajo rendimiento. Y eso requiere liderazgo, ¿no? Y esto, cuando estás en un equipo mucho más deslocalizado, es más difícil de gestionar. Entonces, ¿cuáles son las claves para el liderazgo en remoto? Y os digo algunas. Evidentemente, esto no es exhaustivo y habrá miles de puntos de vista, pero fijaros, yo muchas veces pienso que el líder es como una especie de microceo y sobre todo hoy entendiendo como realidades mucho más deslocalizadas, es un microceo al servicio de sus equipos, ¿vale? ¿Y qué tiene que hacer? Pues fomentar la comunicación efectiva, acoger e integrar las diferencias, porque somos muy distintos y el talento y la innovación viene de tener perfiles distintos. Si tienes a todas las personas pensando como tú piensas, pues probablemente no te va a ayudar mucho, ¿no? En esa divergencia, en esa
heterogeneidad es donde vas a conseguir soluciones muchísimo más disruptivas, innovadoras. Ayudar a determinar qué es relevante, cuestionar ideas y patrones existentes. Eso me parece clave, porque muchas veces tratamos de, nos cuesta mucho, ¿no? O estamos demasiado contaminados, pero necesitamos también que en esos equipos la gente pueda cuestionar ideas, pueda hablar, pueda tener ese entorno de seguridad para decir lo que piensa, y eso lo tienes que trabajar. Y finalmente favorecer la autoorganización y la sabiduría colectiva, porque solos no llegamos muy lejos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría deciros algunos temas que lo que has comentado, Iván, es muy pertinente y un poco vamos a ir viéndolo. Y tengo un capítulo sobre la confianza que me parece de los aspectos más fundamentales. En primer lugar, el propósito y expectativas cristalinas. Y mirad, pongo cristalinas, es decir, cuanto más claro sea lo que necesitas de las personas y la expectativa que esas personas tienen, mejor, mejor y mejor y más productiva va a ser, más contentas van a estar las personas. Codefinir también lo que es trabajo bien hecho. Es una tontería, pero decir, oye, según los estándares, vamos a consensuar lo que es un trabajo bien hecho. ¿Qué consideramos nosotros un trabajo bien hecho? Generar unas prioridades, pero que sean visibles para todos. No unas prioridades que tú te marques como líder, sino que las hagas, las compartas con el equipo. Y evitar medir la presencia, sino medir por resultados. Porque desde luego, tanto en modelos exclusivamente presenciales, como en modelos híbridos, como en modelos en remoto, las horas que pasas sentado no determinan, ¿no?, lo productivo que eres. Pero eso también hay que aprender a hacerlo. La confianza operativa y el control inteligente, ¿no? Aquí te pongo como esas dos cosas que tienes que hacer y que son cosas que van de la mano. Hablaremos de ello un poco más adelante, pero al final tenemos que buscar un tipo de seguimiento que fomente apertura e innovación y no aquellos que erosionan y que la creatividad, ¿no? Entonces, no olvidémonos del micromanagement, porque no lo vas a poder controlar. Tenemos que diseñar formas de seguimiento que nos que hagan a nuestro equipo ser mejores, ser más creativos, hacer tableros de flujo, de entrega, pero no evitar una gestión controlada, excesivamente controlada, para que nosotros estemos tranquilos, no para que la persona pueda trabajar mejor. Rituales y cadencias predecibles. Tenemos que establecer una sincronía mínima viable, pero en esto voy a ser súper pesada, porque creo que nos hemos pasado de rosca con las reuniones y tenemos que volver a la asincronía, a la concentración profunda. Lo hemos perdido porque parece que encontramos cierta tranquilidad viendo que nuestro Outlook está lleno de reuniones, pero eso no es trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar rituales que realmente son importantes? Y, por ejemplo, cuando tienes equipos en remoto, hacer una reunión al principio de la semana y otra al final funciona fenomenal. Yo lo hago con algunos proyectos que estoy llevando en Francia, con otros proyectos que estamos llevando en Alemania también. Entonces, eso te permite que tengas perfectamente, oye, el equipo puede organizarse como quiera, pero hacéis un punto que no tiene que durar más de 20 minutos, media hora. Y va a haber un impacto enorme en las reuniones, que también eso lo vamos a hablar con un poquito más de detalle. Escuchar, la escucha activa, la escucha profunda y acompañar de forma continua. Esto también va a ser fundamental, porque ¿qué pasa? Necesitamos dedicarle tiempo a ello. Y yo sé que los líderes y los managers vamos hasta arriba, pero ese tiempo, esas reuniones uno a uno, breves, esa parte de tener esa conversación cara a cara, aunque sea a través de una pantalla, y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eso yo creo que es absolutamente fundamental para generar ese entorno realmente de confianza y ese entorno que nos permita trabajar a todos mejor. Y luego nosotros, líderes, somos facilitadores. Y eso lo digo, somos personas que estamos al servicio del equipo y por lo tanto tenemos que facilitar la interacción, facilitar que se conozcan, facilitar que trabajen juntos, y nuestro rol de facilitador es fundamental. Algunas de las competencias, y aquí os quería decir, me falta algo. Fijaros, cuando lo estaba trabajando decía, esto probablemente va evolucionando, hace unos años eran distintas. Yo creo que hay un punto de autoliderazgo
muy importante. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos cuando queremos liderar a un equipo. Y esto es lo mismo cuando el equipo es presencial o el equipo es distribuido remoto. Tenemos que tener una conexión auténtica. La autenticidad empieza a ser determinante, una capacidad, vamos, total para delegar y para acercar la decisión a la persona que está cerca del problema. Tenemos que fomentar la responsabilidad, tenemos que adaptarnos y tenemos que ser ejemplo de adaptabilidad. Tenemos que tener una empatía activa y saber ponernos en la realidad de nuestros colaboradores, que muchas veces es muy distinta a lo que nosotros podemos pensar. Feedback, ese diálogo continuo es absolutamente necesario. Y es verdad que tenemos muchísimos temas que hacer, pero tratar de forma ordenada cada X tiempo, tener una conversación uno a uno cada mes y medio con un miembro de tu equipo, ir cambiando, eso te va a cambiar radicalmente la interacción que tienes con ellos. Porque al final todo esto lo que va a generar es confianza. Y fijaros, cuando lo estaba haciendo pensaba en el pensamiento crítico. Creo que el pensamiento crítico también es fundamental. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a tener que fomentar el uso de la inteligencia artificial de nuestros colaboradores en un entorno también distribuido y por lo tanto saber discernir y tener ese pensamiento crítico de la información que tenemos que también saber transmitirlo. Y eso va a ser fundamental también en un mundo, ¿no? Tan cambiante, con tantas verdades a medias, con tantas... Pues estos son algunos de las competencias que quería compartir con vosotros. Luego tenemos el tema de la productividad. Entonces aquí os quería preguntar y a ver si os pido a dos voluntarios también que me digan, de acuerdo con su entender, qué sería, cómo definiría productividad. ¿Cómo definimos la productividad en el entorno de trabajo? Mira, aquí había puesto una frase que me gusta mucho de Hemingway que decía, que hablaba de la confianza y decía, la mejor forma, hay un ruido, hay un ruido, hay un ruido por ahí, creo, ¿no? Hay alguien Sí, es que hay un ruido, ¿no? tenemos, Alejandra, por favor, abre tu micrófono de nuevo, que creo que se cerró también el tuyo. Vale, estoy aquí. Gracias. Perfecto. Bueno, la productividad, ¿no? Hemingway hablaba de la confianza y decía, la mejor forma de empezar a confiar es confiando. Pero bueno, esa la he obviado. Hablemos de productividad. ¿Qué es para vosotros productividad? ¿Algún valiente, como antes? Esta es más difícil tal vez, ¿no? Productividad para mí es lograr los máximos resultados con el mínimo de recursos o de esfuerzo. Mejores resultados con el mínimo de recursos. Bien. Aquí en el chat nos ponen productividad o mejor competitividad y también nos ponen eficiencia. Sí, está todo vinculado, sí. Yo diría mejor que competitividad, productividad en el trabajo. ¿Cómo somos de productivos? ¿Cómo utilizamos recursos para tener el mejor rendimiento, ¿no? Sería. Pero os digo, fijaros, cuando vemos definiciones de productividad, y gracias a la persona que ha compartido, a los que habéis compartido, tenemos varias definiciones y que no todas están alineadas. Fijaros, Peter Drucker, y vuelvo al padre del management, decía que la productividad se centra en una gestión eficaz del tiempo y recursos para generar valor real. Sinek, el que habla siempre del por qué, ¿no? Dice que la productividad depende de la motivación y el sentido compartido del trabajo. Porter conecta la productividad con la creación de valor sostenible. Goleman, el padre de la inteligencia emocional, dice que la productividad en las organizaciones está ligada a la gestión de emociones, el clima laboral y el liderazgo empático. Y Hamel dice que la productividad hoy depende de la capacidad de innovar y de adaptarse. Como veis, tenemos millones de formas de entender la productividad. Y todas ellas son válidas, ¿no? Yo creo que todas ellas son válidas. ¿Qué tiene sentido en un entorno remoto?
Pues lo que decíamos antes, que los objetivos estén bien definidos. Y ahí podéis utilizar lo que queráis. Los OKRs siempre son interesantes, que es una metodología para medir objetivos globales, son interesantes porque al final lo que te permite es conectar el objetivo global de la compañía. Y esto que nos conecta un poco en el propósito. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que los equipos trabajan de forma desconectada y tú puedes tener a tu equipo y no tenemos que perder nunca que hay un propósito dentro de la empresa que tenemos que poder transmitir para que las personas sepan el por qué trabajan, ¿no? Que sigue siendo, yo creo que el aspecto fundamental. Crear una arquitectura de comunicación. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues oye, identificar cuál es el canal adecuado. Y no todas las intervenciones van a necesitar de un canal, o sea, van a necesitar el mismo canal. Tenemos que elegir cuál es el canal que nos va a dar una respuesta mejor. Y aquí vuelvo a insistir, vamos a tener que definir muy bien aquellas cosas que queremos que sean síncronas, es decir, que queremos que pasen al mismo tiempo, y aquellas cosas que queremos que sean asíncronas. Es decir, que yo puedo tranquilamente tener ese tiempo me encanta como de concentración profunda y analizar un documento, pensar sobre una estrategia, etcétera. Entonces, yo creo que hay que establecer eso. Oye, lo asíncrono es para la concentración, para la estrategia, para pensar, lo síncrono probablemente son reuniones en las que tengas, a lo mejor, que quieras evitar ambigüedades, que tengan un componente más relacional, que tengas que tener una decisión, que tengas que tener una decisión después de esa reunión. ¿Cuántas veces tenemos reuniones sin decisiones? Bueno, yo tengo infinidad de ejemplos y mira que trabajo en esto, pero esto es una realidad. Establecer también límites en la asistencia de las reuniones, y lo veremos un poquito más tarde, pero también en quién hace qué y cuándo, ¿no? Porque también esto es uno de los elementos fundamentales. Luego, la inteligencia artificial, como os decía antes, como un poco acelerador del trabajo asíncrono. Y tú como líder vas a tener que decir, oye, ¿cómo vamos a utilizar Copilot? Pues mira, lo utilizamos, o sea, obviamente no solo va a ser como tú lo dices, evidentemente, ¿no? Pero sugerir que se utilice también en el asíncrono, que empecemos a incorporar en el día a día la inteligencia artificial, pues para resúmenes automáticos, handoffs, o sea, como Q&As de procesos, lo que sea. Pero todo eso lo tienes que motivar porque nos va a permitir también mucha más eficiencia en el trabajo asíncrono, en el trabajo en el que tú puedes trabajar de forma concentrada, sin necesidad de tener al equipo en una reunión al mismo tiempo. Y finalmente, establecer ciertas métricas fáciles y ciertas visualizaciones sobre los objetivos que sean compartibles con todos. Porque yo, por ejemplo, en algunos equipos tenemos perfectamente claro, con dashboards muy claros, quién tiene que hacer qué. Se asignan tareas y esto permite que no solo el líder sepa un poco cómo está decargado su equipo y cómo están decargadas las personas de su equipo, sino también que entre las personas sepan cómo pueden ayudar a otras. Transparencia. El tener esa transparencia en un entorno remoto se vuelve algo fundamental. Y pequeño inciso que lo decía antes, nuestras organizaciones tienen que cambiar, porque hoy una organización piramidal, una organización extremadamente jerárquica, no va a responder a la rapidez con la que va el mundo, ¿no? Y necesitamos tener sistemas mucho más autoorganizados a través de equipos, ¿no? Los líderes, y lo decía muy bien en la metodología de Spotify, decía, el líder tiene que dar la visión y tiene que decir, oye, vamos hacia aquí, pero sin embargo, no tiene que decir cómo el equipo tiene que resolver el problema. Luego el equipo encontrará la forma en la que quiera resolver el problema y eso es lo que realmente consigues, es generar esa delegación, ese acercamiento del poder en la persona que está más cerca del problema y que tus equipos empiecen a autoorganizarse. En un entorno remoto esto es absolutamente fundamental. Pero esto es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque estamos tocando, y me encanta cómo lo decía el artículo del Harvard Business Review, estamos tocando el código genético de cualquier organización o sistema, porque es la delegación del control,
la autoridad para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es algo absolutamente cultural y necesitamos entrenarlo como líderes para que tengamos esa capacidad de dar el control a otros que están mejor posicionados que nosotros para tomar determinadas decisiones. Y también generar, aguantar o respaldar el error, que no pasa nada, nosotros también nos equivocamos. Y la productividad también para mí es reflexionar sobre todo aquello que nos hace perder tiempo para aportar valor. Y cuidado, porque no es, esa reflexión la podemos llevar sobre nosotros mismos, pero llevarlo sobre vuestro equipo. Cuando generamos entornos muy controladores, de micromanagement, cuando no damos poder a nuestro equipo, estamos generando gente absolutamente desmotivada y la burocracia mata el talento. ¿Vale? Otro elemento, estas referencias os las daré. Las 3P. ¿Qué necesitamos en un entorno remoto? Pues productividad, es decir, ser responsable del trabajo bien hecho, proactividad, no esperar a reaccionar, sino ser proactivo y generar también que el impacto de tus acciones tengan impacto a largo plazo. Y yo he añadido una P, y propósito, porque el por qué se vuelve un elemento absolutamente fundamental. Aquí simplemente quería compartir con vosotros algunas tips, pues nada, muy sencillitas para que podáis empezar a ejercitarlo. ¿Dónde tienes el foco ahora? Eso yo me lo pregunto todos los días y algunas veces acaba el día y digo, me he equivocado completamente. ¿Cómo puedes utilizar mejor tu tiempo? Prioridades claras. Todo esto no es para ti, es también para que tu equipo sepa esto de forma absolutamente transparente y cómo influencias. Ten ese diálogo abierto de cómo quieres organizarte, cómo te gusta trabajar. Dedica tiempo a organizar el trabajo. Promueve hábitos que permitan trabajar mejor. En segundo lugar, dedicar tiempo a escuchar, ser explícitos y comunicar con cariño, entendimiento y empatía. Hay un ejemplo que os pongo más adelante, que es el CEO de Microsoft, que me gusta mucho, y él lo que hizo es todo un proyecto cultural, de transformación cultural, en el que una de las cosas fundamentales es hablar con amabilidad. Fijaros algo tan sencillo. Entonces, ¿qué está pasando cuando estoy hablando de escuchar? ¿Qué está pasando? Que hay un sentimiento de soledad, ¿no? Un sentimiento que ya no es un problema individual, sino que es un problema, un fenómeno más de sociedad. Hace poco me leía un libro que se llama Mapas de Soledades, que es extremadamente interesante, y también te decía que es un problema que empieza a ser tan evidente que hasta en Japón y en Inglaterra hay un ministerio de la soledad. ¿Y qué está pasando? Que todo lo que es remoto, todo lo que es plataformas, redes sociales, nos están haciendo, por un lado, parecer que estamos conectados, pero por otro lado, sentirnos extremadamente solos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, qué ha pasado, ¿no? Para que ocurra esto? Pues es verdad que el trabajo híbrido y remoto ha eliminado muchas interacciones informales, pasillos, encuentros casuales, que antes, pues de alguna forma generaban conexión, ¿no? Las interacciones superficiales que tenemos hoy por la tecnología de alguna forma han sustituido a conexiones un poco más profundas que teníamos antes, ¿no? Y esto nos pasa también ahora, las redes sociales, las plataformas profesionales alimentan expectativas de que estamos conectados sin estarlo. Les pasa a nuestros hijos, ¿no? A los adolescentes, que tienen esa sensación de conexión y sin embargo hay un sentimiento o una sensación de soledad muchísimo mayor. Y esto va a ser un temazo. Y esto, como líderes, debemos de estar vigilantes. Vigilantes a esto y dar soluciones. ¿Por qué? Porque la soledad debilita la confianza, la cohesión de equipo, la innovación, la resiliencia, porque tú estás en tu mundo y estás apartado de todo y al final empiezas a dudar también de ti mismo. Por lo tanto, tenemos que hacer
elementos de cohesión que nos permita que nuestros equipos estén más cerca. Por un lado, comunicar de manera efectiva, ¿no? Esto tiene que ser algo extremadamente clave, pero no es enviar mensajes, porque esto sería relativamente fácil, sino asegurarse de que el mensaje recibido, que es mucho más complicado, e interpretado de manera correcta. Y cuando ya nos vamos a un entorno mucho más intercultural y multicultural, se vuelve mucho más complejo. Escuchar con intensidad, ¿no? Escuchar, ¿qué nos está pasando ahora? Y luego lo mencionaré brevemente, que estamos teniendo una reunión por Teams y estamos haciendo multitasking y estamos pensando en otras cosas, estamos viendo nuestro teléfono y eso no puede ser, ¿no? Tenemos que realmente conseguir que cuando escuchamos o cuando estamos en un tiempo de sincronización, de sincronía, estemos realmente escuchando, ¿no? La escucha fortalece la confianza, reduce malentendidos y mejora la calidad de las decisiones. 3 categorías fundamentales, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y lo que proyectamos cuando lo decimos, ¿vale? Eso es fundamental. Y cuando hablamos, debemos saber cuál es el propósito de lo que estamos diciendo, a quién se lo estamos diciendo, el canal que estamos utilizando, ¿vale? Artículo interesante de The Guardian que decía que algunas veces, y algunos los que seáis de mi generación me diréis, bueno, yo esto no me lo creo, porque yo tampoco me lo creía, pero fíjate que dice que los emojis producen respuestas neuronales similares a la presencia, al cara a cara. Es increíble, ¿eh? Pues esto es un artículo que también, si queréis, os compartiré. Y además quita un poco de ambigüedad. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido desencuentros? Ya te digo, si utilizáis WhatsApp en el trabajo, puede ser una fuente enorme de desencuentro, pero no solo el WhatsApp, el chat de Teams puede ser una fuente de desencuentros. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar siempre el tono del mensaje, poner contexto. Antes de añadir, pensarlo bien, si es la forma para comunicarnos. No sé cuántas familias se habrán roto con malentendidos en WhatsApp, pero seguro que algunos elementos no de fricción se han generado. Y finalmente, dar visibilidad y crear narrativas compartidas, reconocer el trabajo, utilizar el nosotros, dar realmente reconocimiento al trabajo bien hecho y al trabajo no tan bien hecho, pero reconocer ese trabajo de equipo. Nadella, que no me acordaba del nombre, ¿no? Este es el ejemplo que os decía antes, que generó esa nueva cultura de colaboración, confianza y crecimiento. Y lo que decía es, ¿por qué ser amable le convertirá en un mejor jefe, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Las reuniones, ángeles y demonios. Las reuniones no puede ser la excusa del micromanagement, no puede ser algo que nos obliga a controlar. Algunos datos, ¿no? Realmente un empleado promedio dedica en un año 23 días enteros a reuniones y la mitad consideran que son una pérdida de tiempo. Os pongo un ejemplo de un día mío de trabajo, ¿no? Pero esto, por eso digo ángeles y demonios. ¿Necesitamos las reuniones? Sí. ¿Generan valor? Claro, siempre y cuando generen valor. Pero tenemos que ser mucho más estrictos en saber cuándo nos reunimos y no hacerlo como una especie de inercia en la que todos somos parte y somos actores fundamentales, ¿no? La reunión tiene que ser una oportunidad de compromiso, tiene que haber una narrativa con propósito y siempre tenemos que pensar si es absolutamente necesaria. 2 ejemplos que me llevan un poco cuando hablamos un poco de atención y de reunión. Al final la reunión debemos yo os invitaría a reuniros menos, poner en valor el trabajo asíncrono y luego también hacer un ejercicio de atención. Tenemos una atención absolutamente mermada y os recomiendo encarecidamente que este libro, que es extremadamente interesante, en el que destaco uno de los ejemplos que marcaban en HP, hicieron un experimento en el que cogieron un equipo que estaba constantemente interrumpido por emails, llamadas. Algunos de vosotros sonreiréis porque es el pan nuestro de cada día, y otro equipo en el que no
no tenían ninguna interrupción. Al final, incrementaba el coeficiente intelectual 10 puntos sobre el primero, aquellos que estaban concentrados sin interrupciones, porque, y esto es una mala noticia, los seres humanos solo podemos concentrarnos en una tarea cuando queremos hacerla bien. Ya es lo que se dice que las mujeres podemos hacer multitasking. Lo siento, pero ni mujeres ni hombres, ¿no? Y la atención se está mermando. Entonces, esto es un elemento también fundamental que tenemos que tener en cuenta. Alejandra, perdona que te Sí, corte, un par de minutillos, que vamos fuera vale. de tiempo. Ay, creía que era hasta las 4. Como había puesto... No, pues no. No te Venga, preocupes. pues simplemente un elemento de proporción del tiempo que destinas a cada una de estas fases. Pensadlo, simplemente. Y luego ya me diréis. Pero esto sería lo ideal, ¿no? 40% del tiempo a definir el propósito de la reunión, 20% a ejecutarlo y 40% a seguirlo. Nos vamos al siguiente punto, que sería el extra de confianza. Y aquí vamos al gran el elemento que comentabas y que creo que es fundamental. La frase que os decía antes de Hemingway y ¿qué es? ¿Cuándo existe confianza? Cuando la gente habla sin miedo, cuando el reconocimiento es una práctica habitual, cuando la iniciativa se recompensa, cuando las personas son responsables de sus decisiones, cuando el liderazgo es un comportamiento y no una imposición o posición, el liderazgo empieza por nosotros, se comunica con propósito y se presupone vulnerabilidad. No solo nosotros no sabemos, sino nuestros equipos tampoco tienen que saber, ¿vale? Finalmente, la diversidad cultural. Y terminaría con 2 puntos muy rápidos, ¿no? Liderar equipos globales requiere comprender y adaptar el liderazgo a las distintas culturas. Y aquí tenemos que evitar el sesgo occidental por defecto. 70% diría, de las personas que trabajan no tienen ese sesgo occidental. Si estás trabajando con Asia, su forma de ver la vida y la jerarquía y la colaboración es completamente distinta. Tienes que tener unas pautas prácticas, poder y jerarquía, acuerda quién decide qué. Individual y colectivo, alinea metas a nivel equipo y tiene tiempo para lo individual. Comunica de forma directa, pero también de forma indirecta, dependiendo de qué colectivo y qué nacionalidad te estás dirigiendo. Y rutinas para inclusión global, rota horarios, no siempre privilegies el horario de donde está la sede, ¿no? Sino ten esa parte de rotar horarios en usos horarios distintos, prioriza también el intercambio de documentos antes de la reunión, comparte glosarios. Todo esto nos van a permitir trabajar mucho mejor en entornos interculturales. Y finalmente, los líderes somos, sobre todo en remoto, altavoces de la cultura. Esto es lo que va a hacer que seamos los transmisores de valores, de propósito y de sentido de pertenencia, conectando a las personas a los equipos más allá de la distancia. Pues ya está. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Alejandra. Como siempre, es un gustazo contar contigo y escucharte. Estaríamos horas aquí escuchándote. Yo me quedo con esto. Estamos ante una nueva forma de gestionar equipos, ante una nueva cultura de trabajo. No es fácil liderar equipos en remoto, ¿no? Como bien comentabas, el mantener la cohesión, motivar, generar confianza. Tenemos ahí un reto grande. Y bueno, por eso desde Fundación Más Familia, desde nuestro campus, hemos diseñado un nuevo curso en colaboración con BICG, con Alejandra, para ayudaros a liderar a vuestros equipos en remoto. Porque estamos viendo que es justo aquí donde os aprieta el zapato, ¿vale? Y me gustaría presentároslo en unos minutillos para que lo conozcáis. Voy a compartir pantalla nuevamente. Muy bien. Hemos diseñado un curso que aborda temas como el liderazgo, la productividad, la comunicación, la gestión emocional
Y no solo aspectos técnicos, ¿vale? Que es lo que nos estamos encontrando en el mercado. Aquí tenéis los contenidos, ¿vale? Abordamos temas operativos, pero también temas relacionados con la cultura y el bienestar. No se trata solo de productividad, como bien comentaba Alejandra, se trata de construir una cultura de confianza y bienestar que al final nos ayude a fidelizar, a retener el talento y a evitar que nuestra gente se desgaste. Bueno, pues contamos con un equipo de expertos de primer nivel, formadores con mucha experiencia en gestión del cambio y en psicología organizacional, todos con más de 15 años de experiencia. Alejandra es un claro ejemplo de ello. Hoy nos ha dado una pequeña muestra de lo que veréis en la formación. Como dirían en Colombia, en Latinoamérica, esto sería como un abrebocas, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este curso importante, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica. La idea es ayudaros a pasar a la acción, ¿no? Queremos que tengáis las claves para liderar a vuestros equipos en remoto. Queremos que os llevéis conocimientos prácticos, aterrizados y fáciles de implementar. Esto es lo que nosotros buscamos con esta formación. Es una formación que está dirigida a líderes, a mandos intermedios, a responsables de equipo, al final a cualquier persona que tenga equipos en remoto a su cargo, ¿vale? Es una formación que se puede tomar en abierto, junto a otras organizaciones, o de forma in company, ¿vale? Ya tenemos varias entidades que se han interesado en formar a sus líderes y a sus responsables de equipo. Como veis, el curso tiene una duración de 12 horas repartidas en 3 días consecutivos. El próximo curso está previsto para el 7, el 8 y el 9 de octubre, en un par de semanitas. Y bueno, pues aquí tenéis el horario de Colombia. Arrancamos a las 7:30 de la mañana, 2:30 hora España, y terminamos a las 6:30 hora España, 11:30 hora Colombia, ¿vale? Es un curso en formato telepresencial, con masterclass en directo, a través de Zoom. Y bueno, para las entidades de España es importante mencionar que es un curso bonificado a través de la Fundae, ¿vale? Y poco más, os enviaremos el brochure con toda la información. Como siempre, bueno, pues las entidades EFR tendréis un 30% de descuento en la formación. Y me comunican desde dirección que para todas las personas que estáis hoy aquí con nosotros, con independencia de que seáis FR o no lo seáis, tendréis un 15% de descuento, ¿vale? Muy bien, pues si no hay preguntas, ahora es el momento. Ahora os dejamos un espacio para que nos hagáis llegar vuestras dudas, comentarios. No sé si tenéis preguntas. Tenéis aquí a Alejandra, así que aprovechaos porque esto no pasa todos los días. No sé si tenemos por el chat alguna pregunta, si alguien se anima. Como en el curso, yo creo que las cosas, esto yo he querido daros como pinceladas, pero prepararos porque realmente en el curso va a ser todo muy práctico y lo vais a poder poner en funcionamiento enseguida. Yo había visto una manita levantada, pero creo que se arrepintió. Aquí, sí, jefe de servicios de Santa Rosa de Viterbo. Puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Buen día. ¿Qué prácticas de trabajo remoto consideras importantes aplicar en el trabajo presencial también? O sea, que sean fáciles de implementar. ¿Qué prácticas puedes implementar también en el trabajo presencial? Esa es la pregunta, perdona, que no escuchaba al principio. Sí, señora. Pues sí, pues yo creo que todas, la verdad, todas. Es decir, y esta pregunta es lo que decía, que lo he pensado mucho porque muchas de las competencias que necesitan nuestros managers, nuestros líderes hoy, son competencias que trascienden el dónde esté el equipo. ¿Por qué? Porque los desafíos, estés con equipos remotos o no, se amplificarán determinadas cosas, pero son los mismos. Y para mí es... Oye, ¿cómo consigues que tu equipo esté comprometido? ¿Cómo consigues que haya un entorno de confianza? ¿Cómo consigues que tu equipo tenga objetivos claros, que sepa lo que tiene que hacer? Porque al final todo esto te va a servir, esté
estén cerca de ti o estén a miles de kilómetros. Todavía más a miles de kilómetros porque evidentemente pues tienes menos posibilidad de tener ese contacto un poquito más informal que se puede tener en la oficina, pero creo que cada una de estas cosas las puedes implantar también dentro en un modelo presencial. Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Hola Alejandra. Es Hola. que a mí la pregunta me ha parecido súper pertinente porque yo le he pensado muchas veces qué aprendizajes, por ejemplo, he tenido yo como líder de el trabajo en remoto. Y hay muchos, pero solo uno por cuestiones también de tiempo, que es que no sé si existe la palabra, asincronicidad. Es decir, yo he crecido profesionalmente en un entorno de oficina en el que cuando tenías cualquier cosa que te pasaba por la cabeza, te levantabas, movías 6 mesas, ibas a uno, le tocabas en el hombro y le dices, oye, perdona, tenemos que hablar, nos cruzábamos por los pasillos y eso es muy ineficiente, es poco productivo, ¿no? Y cuando te acostumbras a trabajar de esta manera, citándote, utilizando herramientas, bueno, pues de mensajería, de colaborativas, para mí es un aprendizaje. Ya no cometo tanto ese error de, según tengo una necesidad, me levanto y voy a buscar a la persona y la interrumpo en una tarea que puede ser de concentración. Pero muy buena intervención. Creo, no recuerdo el nombre, pero he visto que era del Banco Bogotá, así que muchas gracias por la pregunta. Gracias, Roberto. Totalmente de acuerdo. Tenemos a Claudia Blanco con la mano levantada. Claudia, abre tu micro. Hola, Bea. Sí, sé que no hay poco tiempo, pero la reflexión de Roberto también me parece pertinente y yo creo que aparte de la confianza que lo decíamos por allí en casi toda la intervención, el desarrollar en nuestros equipos la posibilidad de autogestión. Yo creo que hay exigencias de parte y parte, ¿no? Del liderazgo de las personas, pero también los equipos tienen que autogestionarse mucho mejor y tenemos que ser capaces de dotar de esas competencias a nuestros equipos para que esto sea recíproco. Entonces, hay una gran responsabilidad, pienso yo, y creo que los contenidos que tenemos en este curso son fantásticos para poder generar como esas sinergias. Solo eso. Muchas gracias, Claudia. De hecho, complementando un poco lo que acaba de decir Claudia, uy, qué pena que habléis sin levantar la mano, No me te disculpa. preocupes, Iván, tranquilo, dale. Ustedes se dieron cuenta en últimos días una noticia muy importante de uno de los bancos más grandes en Brasil, más grandes y más importantes, donde sancionaron más de 1.000 personas, si no me falla la memoria, porque les estaban haciendo un monitoreo, digamos, seguramente con la tecnología que ellos tienen, y pues los tiempos de ocupación de las personas en la labor eran bastante bajos. Entonces lo que dice Claudia es muy pertinente. Yo creo que esto también es de parte y parte. Sí, de hecho, perdón, y si me permiten, este tema de migrar a esa flexibilidad a la que abocamos desde la fundación, desde ese modelo de corresponsabilidad es importantísimo y muchas de nuestras entidades CFR lo están manejando maravillosamente bien. O sea, es un ganar-ganar. Y yo creo que si bien es un beneficio, es una gran responsabilidad. Entonces, solamente anotar eso. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas, alguna manita levantada, un comentario por el chat. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayáis disfrutado de la jornada, que os hayáis podido llevar algo a vuestras organizaciones. Y bueno, pues en un par de días os haremos llegar la presentación que ha utilizado Alejandra y la información de nuestro curso de liderando equipos en remoto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego, feliz tarde. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Hasta Buen luego. día. Gracias, adiós.
Listo. Ya Ya creo que Ya estamos estamos solo solo nosotros. Son nosotros. ¿Sí? Estaba viendo quién se va a quedar. Claro, Oye, un ahí día estaba, y ya hemos cortado la grabación, aunque bueno, ya. siempre No. se puede hacer una pequeña Está- parada. Sí, siempre bueno, la- sí, pero parémosla, detengámosla. Vale. Muy bien, me A mí un encantó. día lo que me pasó en un